Hola a toda mi comunidad. Hoy día entrevisto a un gran amigo, Iván Arévalo. Él es supervisor de salón y administrador. Nos va a enseñar mucho bajo su experiencia en el rubro de restaurantes y ojalá sea una entrevista muy amena y de mucho, mucho conocimiento. No se olviden suscribirse, darle me gusta y compartir, ya que nos ayuda a seguir haciendo contenido de valor. Mi nombre es Andrés Candela y en este podcast entrevistamos a participantes en el sector para aprender bajo sus conocimientos y experiencia. Esto es Tras la Receta. Bueno, el día de hoy tenemos, como les dije, a Iván Arévalo. Él es supervisor de salón y administrador. Iván, por favor, preséntate. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Qué gusto verte después de tiempo. Ya lo has dicho, yo trabajo en restaurantes hace más de 15 años. He empezado desde ayudante de mesero, mesero, jefe de salón, y he terminado viendo la administración también en restaurantes. Así que, bueno, en todo este tiempo he aprendido bastantes cosas, bastantes experiencias, bastantes amigos y se conoce bastante gente interesante que te ayuda a alimentar tanto tu conocimiento, pues, ¿no? Así que, bueno, pues aquí estamos para conversar un rato, para compartir nuestras experiencias, así como en algún momento lo hicimos cuando trabajamos juntos. Y bueno, pues atento a tus preguntas. Bueno, gracias, Iván. Trabajo con él hace ya varios años y ha sido una experiencia bastante, bastante gratificante, ya que es un muy buen profesional y he aprendido muchas, muchas cosas de él. Bueno, Iván, empezamos con las preguntas. ¿Por qué decidiste estudiar hotelería y turismo? Bueno, en cierta forma se da de casualidad. Eh, yo saliendo del colegio me preparo para la universidad, pero yo tengo bastante afición por los números, las matemáticas en general, y postulaba para ingeniería. No llegué a tocar el cupo, y siempre me gustó el tema de los restaurantes y la coctelería. Entonces, bueno, dije, me doy un pequeño break, voy estudiando algo al respecto de eso que me gusta y bueno, empecé a llevar la carrera de hotelería y turismo eh, por el tema de un gusto, de un hobby que tenía de joven. Y ahí es donde empiezo a conocer el mundo de los restaurantes, empiezo a conocer la carrera, empiezo a conocer lo que es administración y sobre todo empiezo a descubrir que este rubro no es solamente servir un plato, preparar un trago, también el tema de la administración involucra mucho número. Me crucé con gente en la universidad que entraba porque pensaban que era llegar al restaurante y servir y nada más, y el tema de la gestión está en la parte numérica y patinaba, ¿no? Sí, pues Por decirlo de alguna manera. este es un problema que tienen muchos restauranteros, que no entienden que también la parte administrativa es bastante importante. Exacto. Y bueno, el lado administrativo me empieza a gustar bastante porque no solamente es el ver algo numérico como tal, como de repente lo puede ser ingeniería, sino que también tienes que tratar con gente, tienes que gestionar gente y todo eso te implica un espectro más amplio, digamos, de conocimientos porque no es solamente, digamos, centrarte en una rama específica, sino que tienes que diversificar tus conocimientos para poder manejar un grupo de personas, para que puedan trabajar tranquilos, para que, junto con los clientes también, poder resolver sus problemas cuando los hay. Entonces, implica más cosas, ¿no? Y me empezó a gustar, me quedé en esto y bueno, seguimos aquí, ¿no? Después de tantos años. Claro, o sea, implica gestión humana, saber de números, analizarlos, encontrar soluciones, porque de nada te sirve tener números y no entenderlos para encontrar una solución. Entonces, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo empezaste ya una vez que acabaste la carrera o trabajaste antes en restaurantes, pero cómo iniciaste y cómo llegaste hasta hoy? ¿Cómo eres ahora? Ya, yo empiezo trabajando en fast food. Empiezo limpiando los salones, recogiendo las bandejitas, empiezo a conocer un poco de este mundo, empiezo a conocer de los procesos de PM,
de los procedimientos, de los estándares, de cómo se organiza un poco el tema desde mi punto de vista en ese momento, ¿no? De cómo yo tenía que trabajar mis 8 horas, que ya después, con el conocimiento te das cuenta que es todo un trabajo de cronogramar, no solamente del personal, sino que a ese horario le tienes que dar un, le tienes que dar una organización dentro del horario, ¿no? Para que sepas que realmente la cantidad de gente que tienes y es la indispensable, es la necesaria para lograr todo lo que tú necesitas hacer dentro del restaurante. Entonces, bueno, empiezo en los fast food, luego paso a un restaurante en el que estuve casi 9 años, crecimos juntos, el restaurante era como un guarique, como lo conocemos acá en Perú, que es un restaurante que, digamos, conoce cierto nicho de mercado nada más, está muy abocado a un grupo de gente y con el pasar de los años se fue profesionalizando, fue mejorando, fuimos implementando varios procesos y con eso yo también voy aprendiendo varias cosas, ¿no? Al paralelo que yo iba en la universidad, iba viendo todo lo que yo, todo lo que yo estudiaba, lo veía en el trabajo también y por ahí me ayudaba a aplicar algunas cosas, pues, ¿no? Desde el punto donde estaba. Y bueno, cuando termino la universidad yo seguía en este restaurante, me quedé como unos 3 años más o menos, una vez terminada la universidad, me dan el puesto de administración, tenía bastante tiempo, ya tenía conocimiento del restaurante, movimiento, hasta los clientes, y bueno, me dan ese voto de confianza, ¿no? Ya después de ese tiempo, consideré que ya había terminado una etapa ahí, ya estaba buscando otros horizontes y salgo a otro restaurante donde ya, digamos, estaba más implementado, estaba más cimentado con sus procesos, ahí es donde nos conocemos. Y a la par que yo también ya tenía esta experiencia de años, el conocimiento que me da de todos esos procesos implementados, me ayuda bastante a reforzar todo lo que ya sabía, ¿no? Entonces ahí empiezo a darle un poquito más de valor a todo ese conocimiento previo y bueno, pues no, aplicarlo todo, aplicarlo con la gente con la que trabajamos, aplicarlo conmigo mismo. Había que ser también bastante disciplinado con ese tipo de cosas, ¿no? Para poder cumplir con los procedimientos, llegar a los objetivos, porque no solamente es un objetivo de ventas, no importa nada más, había objetivos en cuanto a procedimientos, en cuanto al servicio, en cuanto a la cocina, en cuanto al bar, procedimientos de limpieza, estándares que cumplir, los costos también. Entonces, todo ese tipo de cosas te va ampliando un poquito más el espectro de cómo se tiene que manejar, ¿no? Exacto. Y ¿cuáles crees tú que son las falencias actuales en el mundo de restaurantes y cómo podrías mejorarlo? Porque tú te diste cuenta al pasar de diferentes restaurantes que cada restaurante tenía su propio comportamiento y cuáles son las falencias que has ido viendo y cómo las podrías mejorar. Ya, a ver, bueno, te diría que al menos en la realidad de acá de Perú todavía hay rezago de informalidad que no permite que esto crezca, porque, bueno, una persona que se encuentra en esa situación, digamos que no va a dar todo de sí, no se va a sentir realmente motivada, eso por un lado. Por otro lado, saber, porque hay restaurantes que buscan acaparar mucho mercado y terminan vendiendo mil cosas que no te ayuda a, a identificarte con un sector del público de repente, por decirme, ¿no? Si tengo un restaurante, en el caso de acá, eh, que vende pescados y sabes que va a ser durante el día nada más, ya tienes que saber que lo vas a trabajar durante el día y en la noche lo vas a aprovechar para descansar, para ir avanzando cosas para el día siguiente, de repente, con cierto personal, pero digamos, hay gente que de repente busca eh, captar más mercado y empieza a vender otro tipo de cosas en otros horarios para captar más público. Entonces, de alguna manera se empieza a Claro. desvirtuar esta,
esta identificación de la gente porque ya no sabes en qué se especializan o en qué son buenos. Y al menos yo siempre he creído que cuando tú vas a poner un restaurante, tienes que tener en claro qué es lo que vas a ofrecer, ¿no? Y saber que tienes horarios específicos para cada tipo de comida. Hay comidas que son más de noche, otras de día, otras que son más de desayuno, de lonche, más temporada de verano, más temporada de invierno. Y tienes que manejarte en cuanto a eso, pero logrando que la gente sepa en qué te especializas, en qué eres bueno, a qué pueden ir a comer allá, en donde tú pongas tu restaurante, y, y realmente sentirse seguros con que van a ir a comer a un sitio donde saben prepararlo, ¿no? Saben prepararlo, saben atenderlo. Entonces, yo creo que eso por un lado, y por el otro, en el tema del servicio propiamente, también tener bien claro cómo quieres que sea tu restaurante, ¿no? Si es un restaurante más protocolar, si es un poquito más informal, si es más rápido, si es más lento. Entonces, hay que tenerlo bien en claro porque aunque parezca de repente sencillo el que vaya una persona a decirle buenas tardes, le toma la orden y anotar el pedido, Claro, hay distintos tipos de servicio que cuando tú sales de este proceso usual, ¿no? Porque normalmente tienes tu paso de servicio, donde llegas, entregas la carta, saludas, tomas el pedido, ofreces algo más, repites el pedido, llevas el plato, lo recoges, preguntas si está bien, pero el salir un poquito de este protocolo usual es lo que te genera el plus en cuanto al servicio, cuando conoce, o tu mesero, mesera, conoce bien la marca, tú, porque tú la conoces, tú la tienes bien pauteada, tú sabes qué vendes, a qué vas, cuáles son los proyectos, cómo crecieron, si tienes una historia que contar. Es importante que tu gente conozca eso, porque eso es lo que ellos van a comentarle a tu público, a tus comensales, y es donde sales un poquito de esa expectativa que donde el cliente va a que lo atiendan bien, a que le den un servicio correcto y que le lleve una comida rica. Y esto genera bastante fidelidad, genera que la gente se sienta mucho más identificada, porque cuando tienes una identidad propia, la gente lo valora cuando se la cuentas, ¿no? Yo me fui dando cuenta durante los años que pasa mucho que los restaurantes tienen valores agregados y que o no se dan cuenta o no lo cuentan, no lo promocionan, por decirlo de alguna manera, y de alguna forma este valor agregado pasa desapercibido. Y ahí es donde tú tienes que atacar eh, poniendo por delante que mi valor agregado es este, y tú, cuando tú vas a mi restaurante, vas a encontrar esto que no lo tienen los demás restaurantes o que es muy distinto a la competencia, ¿no? Y eso es algo que normalmente se pierde un poco por falta de conocimiento, por dejadez de repente, no lo sé. Por lo general es por falta de conocimiento, ¿no? Porque de nada te sirve tener un gran producto con mucho valor agregado si tú no se lo cuentas a la gente, si tú no le dices, oye, mi producto tiene esto, tiene productos de calidad, o tiene un producto que viene de cierto punto específico de tal zona, que no lo vas a encontrar en otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas que puede valorar la gente, se lo tienes que contar para que lo valores, si no, no lo van a claro. adivinar. Yo creo que parte de donde se escapa eso, porque el restaurante quizás lo puede tener, pero no lo demuestra, no lo enseña, es por la falta de capacitación que le da a su mismo personal sobre la cultura que ellos tienen y lo que quieren llegar. Entonces, simplemente yo siento que se basan en contratar un mesero, como tú dices, le dan un protocolo de servicio en el caso lo tengan, y el mesero se encierra en eso y no le enseñan quizás una venta sugestiva, no le enseñan historia de los platos, no le enseñan la filosofía del restaurante. Entonces tampoco si no los capacitas, tiene cómo transmitirlo, ¿me entiendes? Entonces creo que ese sería un punto para poder abordar lo que tú estás diciendo y poder solucionarlo, ¿o no?
Exactamente. Incluso yo te diría que en algunos casos de repente o sea, lo tienen y lo saben, pero no saben cómo expresarlo o cómo difundirlo. No lo tienen de repente en un papel y muchas veces necesitan una asesoría para que alguien vaya y diga, oye, tú tienes este producto, me parece bueno, y te dice, no, sí, mira, yo lo traigo de acá, yo tengo este tipo de producto en especial. Y ese tipo de cosas recién sirven para darte cuenta de que sí, pues no tienes algo en De valor. particular que tú de repente otro restaurante no ofrece y que contárselo a la gente lo sirve. Entonces, muchas veces pasa que la misma gente del restaurante, de repente los mismos dueños, no tienen muy claro que tienen un valor agregado, de repente por falta de conocimiento no lo tienen muy claro, y si ellos no lo tienen claro, el equipo menos lo va a tener claro, ¿no? Ahora, si lo tienes claro, ya lo tienes pauteado, lo tienes mapeado, el siguiente paso es capacitar a tu gente para que todos sepan de qué se trata. Y si tienes una filosofía, ya estamos hablando de que todo tu personal tanto de cara al público como el back, tiene que Saberlo. saberlo porque forma parte de la filosofía del restaurante, del tipo de gente que de repente hasta que trabaja en el restaurante porque esta filosofía condiciona valores, ¿no? Y va a encajar cierto tipo de gente en tu restaurante y otras no. Claro. Entonces, me has dado dos puntos. El primer punto es eh, o sea, el tipo de restaurante que es y no se saben definir. Y el segundo punto sería el que no saben expresar su agregado de valor. ¿Tú crees que también un tercer punto podría ser el crecimiento interno del personal? Tú que has estado bastante tiempo en restaurantes y has estado en diferentes tipos de restaurantes, muchos restaurantes no hacen crecer a su personal, sino cuando quieren contratar a alguien ya superior, contratan a alguien de afuera en vez de capacitar a los de adentro. ¿Qué opinas de eso? Eh, sí, yo pensaría que sí también hay O sea, no lugares, todos, no porque no todos, pero sí no muchos diría que restaurantes. todos, Ujú. claro, no diría que todos, sería mentira decir que todos, pero hay lugares que, digamos, por ciertos motivos el personal no crece. Una, porque de repente el mismo restaurante no crece, porque hay dueños que dicen, bueno, ya tengo mi restaurante, me quedo con esto, no crezco más, estoy bien así, por un poco de miedo al riesgo de repente. Ujú. Les puede ir bien, quién sabe les puede ir mejor, pero ya si no decide tomar ese riesgo, bueno, no tienes dónde más crecer, pues, ¿no? Claro, Lo pero muchos siguiente restaurantes es, se quejan de que su personal no tiene el compromiso o diciéndolo, no se ponen la camiseta. Y yo creo que generar compromiso en un colaborador es haciéndolo crecer como persona y profesionalmente. Y eso es lo que no entiende. eh, sí, mira, pasa por dos cosas, ¿no? Una, porque muchas veces de manera errada creemos que ponerse la camiseta es quedarse 5 horas más, 4 horas más. Ujú. No necesariamente es así. Claro. Eh, a través del tiempo, porque bueno, cuando yo empecé era así, cuando yo empecé era así bastante, y digamos que era algo muy normalizado. Ahora veo que varios restaurantes ya se respeta bastante el tema de cumplir tu horario, de que, bueno, si ya tienes un horario específico, se respeta, si te vas a tu hora en punto, está bien irte a tu hora en punto porque es tu derecho, y que si, bueno, por cosas X, porque el restaurante de repente trabaja 12 horas, 14 horas, no lo sé, por motivos de fuerza mayor, eh, necesitas que alguien se quede a apoyar, tenerlo bien mapeado para luego retribuirle esas horas extras y que pueda descansarlas o se las pagues y no sea simplemente ponerse la camiseta. Eso por un lado. Por el otro está el tema de que para tú poder hacer crecer a tu gente, tienes que capacitarla. Pero si tú no inviertes en esa capacitación, obviamente no vas a poder darle esa oportunidad de crecimiento porque no le diste las herramientas. Entonces, claro, lo más fácil, entre comillas, es hacer una convocatoria, llega gente con experiencia, gente que estudió, gente que se capacitó en otros lados, claro, tiene todo el conocimiento, pero tal vez esta persona que está en tu restaurante, que ya se conoce el movimiento, que conoce todo el mundo, que se conocen los clientes, que sabe las temporadas altas, las bajas, sabe hasta resolverte muchos problemas de repente porque ya es parte de.
no le diste las herramientas y no puede crecer porque no conoce. Pero para eso tú tuviste que invertir también en esa persona, ¿no? Muchas veces se ve como un gasto, se ve como se va la plata por acá, pero lo que está generando es que tu personal se sienta bastante identificado, que se sienta reconocido y que cuando haya la oportunidad de crecimiento diga y se sienta en la potestad de decir yo quiero este puesto. Exacto. Mira, tú me has capacitado, tú me has dado las herramientas, yo me conozco esto, más lo que nos has enseñado, yo creo que lo puedo hacer. Y tienes una persona súper identificada que te va a durar años en el restaurante, ¿no? Y Y qué va a mejor que crecer. tengas gente de confianza que crezca contigo, que, escucha, después de, no sé, 5 10 15 años, te puedes decir, esta persona vino, empezó desde abajo y mira, no sé, ahora es un administrador, es un jefe, es un encargado del área, y si llegas a crecer en más restaurantes, de repente puede ser hasta un corporativo que empezó contigo, ¿no? Y súper, súper identificado y sabes que esa persona va a cuidar tu marca. Claro, incluso también en la parte de las capacitaciones que dices, no es quizás solamente crecer profesionalmente en la parte de rangos, sino también otro ejemplo sería capacitarlos para que lleguen a las metas, porque muchas veces escucho que el mesero no vendió lo que tenía que vender, no se puso la camiseta, pero es porque quizás le falta capacitación. Entonces, el invertir en tu gente, aparte de que los haces crecer profesionalmente, también haces crecer, haces que el negocio crezca porque los guías a lo que tú quieres que los chicos hagan. Claro, claro, los vuelves más eficientes. Exacto, a lo que tú quieres. O sea, lo que el restaurante quiere, más que nada. Si el restaurante no quiere vender nada, que no capacite, pero si quiere vender, quiere que salgan más postres, porque no sé, este mes se vendió muy pocos postres, capacítelos en venta sugestiva de postres. Quizás tienes que invertir en degustaciones para que los meseros sepan a qué sabe. Entonces, a veces esos gastos los restaurantes no quieren hacer y no entienden que es una inversión, porque no Exacto, entienden que va a exacto. retribuir. ¿Y tú qué consejos le darías a las generaciones nuevas que quieren entrar al mundo de restaurantes? Bueno, yo les diría que se animen, son espacios bonitos donde la gente convive, como cualquier trabajo te diviertes, pasas momentos el clásico rush, que es el estrés del momento, ¿no? Porque correteas por todo, pero es donde se pasa más rápido la hora también. Hay que tener bastante compromiso, es un trabajo certificado, sabemos que es un trabajo donde normalmente trabajas fines de semana, trabajas de día, trabajas de noche, eh, hay que tener bastante claro eso, es un rubro sacrificado. Nosotros trabajamos en el momento en que otros están divirtiendo, salen sus momentos de ocio, entonces, los feriados donde normalmente la gente sale de viaje, sale a pasear, sale a divertirse, nosotros estamos ahí parados en el restaurante esperando a toda esa demás gente, ¿no? Hay que tenerlo en claro, eso sí, Y no muchos pero aguantan, es pues. bastante gratificante también. ¿Cómo? No muchos aguantan. Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, como todo trabajo no es para todo el mundo, ¿no? O sea, Exacto. creo que cada rubro tiene un tipo de gente a la que le gusta lo que hace y bueno, a la gente de restaurantes, a nosotros nos gusta pues ese tipo de trabajo, ese tipo de ambiente, donde estás en contacto con la gente, donde estás en movimiento, donde hay problemas que resolver constantemente y al menos para mí ese tema, me resulta entretenido, ¿no? Yo no podría estar sentado 8 horas en una oficina, en una computadora, me aburriría horriblemente y posiblemente hasta me quede dormido. Yo necesito pararme, caminar, salir, ver a la gente, ayudo a llevar los platos, me ayudo a cantar en la línea, ayudo en lo que pueda, se malogró algo, ya vamos a verlo. Un poquito adrenalínico, en cierta forma, pero a los que nos gusta, bueno, pues, ¿no? Claro. Estamos ahí siempre. ¿Y has tenido problemas actualmente cuando tienes temas de contratación de personas de la generación llamada generación de cristal? O sea, se han ido muy rápido, no soportan la presión, no les gusta lo que les dices. Eh, Recuerdo pocos casos y sí, por ahí alguna que otra persona que llegó bastante joven, de repente
recuerdo vagamente que llegaba tarde, eh, por ahí que, bueno, creo que como cualquier joven, por ahí se escapa un día, pero son cosas que hay que, digamos, marcarles la ruta, ¿no? De que no pueden hacer eso, de que tienen que ceñirse pues a los horarios del trabajo y sobre Pero, todo de repente un fin de semana que es donde más necesitamos a la gente, ¿no? exacto. Fuera de eso, digamos que no tanto, al menos la gente, la mayoría de gente con la que he trabajado, ha sido bastante consciente de dónde entraba, de que es un trabajo pues de horarios variados, Partidos a de horarios veces. poco usuales, de que hay que estar permanentemente moviéndose, hay que estar buscando cosas que hacer. No es un trabajo para estar sentado, para estar parado sin hacer nada. Siempre tenemos detallitos. Si no hay gente, hay que limpiar. Si hay gente, hay que correr. Eh, si ya limpiamos, hay que abastecer. Entonces, es tenerlo claro, ¿no? Pero fuera de eso, no he tenido mucho inconveniente con chicos jóvenes. Sí, como cualquier joven, incluso yo cuando tenía mis 18, mis 19, también por ahí Rebeldes. un poco distraído, un poco flojo de repente, pero me iban marcando la ruta, ¿no? Oye, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y es lo que se busca hacer. Claro, tú sí pondrías en una balanza contratar a una persona con experiencia mayor que quizás ya tiene mañas, a una persona joven que puedes guiar y capacitar. ¿Tú sopesarías tu equipo quizás con personas con experiencia y personas sin experiencia para que aprendan? Sí, sí, siempre. Si bien es cierto, una persona con experiencia puede tener mañas, pero te puede salvar muchas situaciones, te puede ayudar en Exacto. un rush porque ya conoce, ya maneja un salón, está totalmente, está totalmente acostumbrado, Está es curtido, una como se persona dice. experta. Exacto, ya está curtido, ya ha pasado por muchas situaciones parecidas, entonces ya la misma experiencia te va dando todo ese bagaje y por otro lado, una persona joven porque también te aporta un poco de vitalidad, te aporta un poco de alegría, porque no todo es seriedad tampoco. Y el hambre de aprendizaje te ayuda. Y estas personas con experiencia también por ahí valoran tener una persona joven a quien transmitirle conocimientos y conversar, guiarlos. Es un poco paternal en cierta forma, pero es algo gratificante también, ¿no? Para el que está aprendiendo como para el que está enseñando, porque también Aprenden los dos. te sientes útil, te sientes una persona más conocedora y que estás ayudando a alguien a crecer. Perfecto, Iván. ¿Tienes algún proyecto a corto o largo plazo, como poner un restaurante quizás? ¿Te gustaría tener tu propio restaurante? ¿O no te Sí me animas? gustaría tener mi propio restaurante, sí me gustaría tener mi propio restaurante, como sabes, en pandemia tuve un pequeño emprendimiento de comida rápida que tuve que dejarlo en stand-by. Que dicho eh, sea paso, lo extraño. Y yo también, y hay gente que me dice, oye, ¿cuándo vuelves? Y yo, ya, tranquilo, tranquilo, justamente quiero juntar un poquito más de capital para retomar este proyecto Pero ya y más hacerlo serio. exactamente, ya más cimentado, ya de repente con mayor variedad, de repente, quiera Dios, con un pequeño salón, trabajando más diversificado, que sí quisiera retomarlo, ¿no? Y hace Pero tiempo mi te marca se llama... mantendrías en lo que era el restaurante o como tú dices, lo ampliarías o cambiarías el concepto, quizás otro tipo de restaurante. No lo sé si cambiaría el concepto. Yo creo que ese concepto era bueno, Ujú. a mí me gustaba, al menos bastante de la gente con la que eran mis clientes, les gustaba también. Increíblemente, mucha gente me escribía después, ¿no? Oye, no vuelve, señor Papón, no vuelve, señor Papón, y yo estaba, pucha, no, todavía no. Es que quieras o no, Pero o sea, yo justamente, habiendo sido uno de tus clientes, el sabor es, o sea, para mí era único en ese sentido. Incluso a mi esposa actualmente le digo, oye, se me ha antojado un señor papón y estoy acá. Entonces era como que llama a Iván que te lo traiga por avión.
Pero realmente tu sabor era muy bueno. Lo único que tendrías que hacer es, como tú dices, ampliar tu carta. De hecho, estabas en proceso de ampliar la carta, pero nunca lo hiciste y ya empezaste de nuevo a Ujú. trabajar y cerraste el negocio, pues. Sí, claro. Justamente por eso es que me estoy tomando el tiempo de juntar un poco más para no, digamos, no hacerlo tan básico, porque, digamos, en pandemia De fue la nada, pues. Fue así como la pandemia. una reacción, ¿no? Una Claro. reacción a la situación donde teníamos que hacer algo porque si no me quedaba pateando latas, como decimos, creo, eh, y no podía quedarme sin hacer nada. Entonces eso surgió, lo hice desde mi casa, en una cocinita aparte, en un espacio pequeño en mi casa, y con poca llegada, no trabajaba con aplicativos. Aún así tenía cierta cantidad de público que le gustaba pues, el producto, que le gustaba también el servicio, a pesar de que el servicio era vía WhatsApp. El 90 o 99% Claro. buscaba que buscaba que fuera bastante personalizado dentro de todo y que la gente se sienta, digamos, que lo están atendiendo de manera especial, que me acuerdo tu nombre, que me acuerdo de tu dirección, que me acuerdo qué me pediste la vez pasada, que si qué cremitas me pediste, por ahí te ofrezco siempre algo más, si quieres, no sé, una gaseosa, si quieres una porción extra de algo. Y, y, y bueno, o sea, el conocimiento que yo he adquirido con los años en cuanto al servicio, más las cosas que yo también me he ido dando cuenta que funcionan mejor, las fui aplicando ahí, ¿no? Claro. Y al menos yo considero que el servicio que daba, a pesar de que no era presencial, que era algo virtual nada más, que había WhatsApp, yo creo que sí se brindaba un buen servicio y que la gente se sentía bastante contenta con la atención. Tenía muchos clientes que me decían, no, pero yo soy tu cliente bastante frecuente, tú sabes que siempre te pido esto, tú sabes que siempre te pido el otro, pero eran bastantes de los que sí sabíamos que pedían, Claro. ¿no? Buscábamos que fuera bastante personalizado dentro de todo. Pero es como todo negocio, puedes ser experto o conocer mucho sobre el negocio, pero si lo haces a la loca o no te estructuras bien, va a ser muy difícil llegar a la meta o lo vas a tener que dejar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, aparte, de hecho que también tienes que tener en cuenta que hay mucha competencia, que tienes tanto competidores directos como sustitutos de tus No, y productos. más aún en la Y pandemia que salieron así, todos fueron deliveries, empezaron a salir negocios por todos sí, ¿no? lados, entonces, Sí, entonces tu competencia era claro. muchísimo mayor que creo que ahora, porque ahora muchos de esos restaurantes fueron también ya cerrando y se volvió casi a la Sí, normalidad que fue antes. claro, como mucha gente, ¿no? En la pandemia todos buscábamos cómo subsistir, cómo sobrevivir y bueno, los que estaban en el rubro comidas empezaron a hacer sus deliveries, mucha gente que se empezó a vender mascarillas, etc. de cosas, ropa, y bueno, todo eso, ¿no? Y sí era como que tienes al inicio tus clientes que son tus amigos y tu familia, los más cercanos, que te compran una vez, te compran dos veces, pero ya ha pasado 1 o 2 meses Te compraba uno en y la ya mañana y uno en la noche. empiezan. Sí, tú sí eras un cliente bastante Y mi primo, frecuente. Sí, también. Tu mamá, tu primo, tu esposa, estaban, pucha. Y Surquillo era uno de los lugares donde más nos pedían. O sea, no claro. solamente de tu lado, sino por otros lados, en Surquillo también nos pedían bastante. Teníamos por ahí clientes bastante frecuentes. Y también lo que te costó fue Y estar en bueno, bicicleta, más que nada, porque llegar hasta los lugares era cansado. sí, definitivamente sí. Lo tomo por el lado amable o el lado positivo Hacer porque de ejercicio. hecho hice bastante ejercicio, bajé de peso, estaba mejor físicamente y en realidad llegaba a muchos lugares con la bicicleta, llegaba a muchos lugares. Ya después de un tiempo de sufrimiento, porque al inicio cuesta, ya llegaba
sin ningún problema y clientes un poco más alejados. Aún así, por temas de tiempo, empezamos a reducir un poquito el radio de atención directa de nosotros, y cuando nos pedían de una zona un poquito más alejada, buscábamos una aplicación de delivery para que lleven el producto, y bueno, le cobrábamos lo que nos cobraba la aplicación, ¿no? Si me cobraba 7 soles exactos, te cobraba 7 soles exactos. Si me cobraba 7 días, te cobraba 7 días. Claro. Así. Así nos movíamos, ¿no? Fue- Eh, Fue Fueron una tiempos experiencia bastante duros. buena que sí. ¿Ah? Fueron tiempos duros. Sí, pero se aprenden muchas cosas. Se aprenden muchas cosas y, bueno, al menos de mi parte me di cuenta, por ejemplo, que yo conozco del servicio, conozco de la administración, de los números, te puedo hacer un subcos, pero por el lado del marketing me faltaba más conocimiento. Entonces, es un punto que también tuve en cuenta para poder mejorar la marca. Por ahí tuve algunas conversaciones con personas que me podían asesorar y qué sé yo, pero ya fue casi al final de la duración de este emprendimiento donde hice eso y no se llegó a dar, ¿no? Pero sí me parece súper importante tener ese tipo de conocimientos, porque no todo en un emprendimiento o en una venta es promoción, tanto por ciento de descuento, sino que hay que saber cómo ofrecer tu ¿En qué producto, momento? claro, cuáles son tus horas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que cuando era día de partido de selección, era un boom. O sea, y por todos lados me pedían, y desde una hora antes de que empezaran los partidos hasta que terminaba el partido, te estaba full yendo y viniendo con los deliveries. Entonces, ya sabía que tenía fechas específicas donde la gente iba a pedir. ¿Y qué tipo de Ya sabía que un promociones? fin de Porque no todos te semana. piden, a no todos les gustaban las alitas, por ejemplo, un ejemplo, entonces, o la Claro, salchipapa. Entonces, tenías que saber a quién le ofrecías qué cosa. Incluso me acuerdo que tú me sí, decías que sí, sí. tenías clientes de parejas que su esposa o su pareja pedía algo y el otro pedía otra cosa. Entonces, tenías que tener diferentes tipos de productos porque no a todos les gustaba el pollo o cosas así. Sí, justamente ese era el tema de la variedad, ¿no? Y que, bueno, se quiso diversificar un poquito más, no llegamos a concretarlo como tal, pero sí es importante, ¿no? Manteniéndolo dentro del rubro de comida rápida que yo manejé en ese tiempo, ¿no? De nada me servía, me saco una idea así totalmente fuera de contexto, tener una sopa, por decirte, ¿no? No tiene Exacto. nada que ver. Todo dentro de lo que era fast food, tenía que manejarlo y diversificar lo más posible para ir, para ir también dándole más variedad a la gente que ya me conocía y que de repente, no sé, tengo un cliente que me pide siempre alitas, pero de repente en algún momento hubiera querido una hamburguesa y yo no la tenía. O en algún momento hubiera querido, no sé, un tipo un sándwich broster y no lo Exacto. tenía. O las Entonces, mismas personas del ahí, mismo hogar, porque él te puede pedir salchipapa, pero él tiene un hermano que te puede haber pedido también algo que no tenías. Entonces, le vendes diferentes cosas a exacto, un mismo lugar, ¿me entiendes? Entonces, esa es la ventaja de diversificar y saber venderlo. Entonces, Iván, exacto. antes de terminar, cuéntanos qué es lo mejor que te ha pasado en el mundo de restaurantes y qué es lo peor y cómo lo cambiarías. A ver, pregunta complicada. Mira, lo mejor que me ha pasado en el rubro de los restaurantes es el aprendizaje, todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de los años, conocer gente que me ha aportado mucho, que me ha dado feedback en cuanto a mi desempeño, en cuanto a mis conocimientos, que me ha ayudado a tener una mejor visión de lo que es la gestión de un restaurante, muchas capacitaciones, no solamente de habilidades duras, No, blandas. ¿no? Exacto. Eh, no solamente oye, tienes que llevar la azafate de esta manera, esta es la técnica de esto, sino también de habilidades blandas y que te sientas que, que tu empresa, tu restaurante, en donde trabajas, se preocupa por ti como persona también, que le dice, oye, no solamente quiero que vendas, quiero que también seas una mejor persona, que te sientas tranquilo,
que esto no solamente va a ser para que aquí aprendas a vender mejor, no sé, a ser más rápido en la cocina, a ser más rápido en el bar, sino que también llegues a tu casa y te sientas mejor con tu familia, puedas quebrar de repente una barrera con alguien de tu casa, alguien si estuviste molesto, de repente ya sabes mejor cómo manejar un problema de manera personal. Eso yo sí lo he tenido, me siento bastante agradecido. Las empresas donde nos han dado ese tipo de capacitaciones de crecimiento personal, no solamente de cara al restaurante, sino de cara a la vida personal de uno, a ser uno mejor persona, y me parece bastante gratificante esto, ¿no? Yo sí me siento bastante agradecido por ese tipo de capacitaciones, de crecimientos, de coachings que he podido llevar, ¿no? Ujú. Y bueno, lo peor del restaurante, ¿qué te podría decir? Pucha, no sabría decirte qué podría ser lo peor. Pasan tantas cosas en el restaurante y creo que ya se me ha hecho tan normal que no diría algo Pero que me pasa lo peor porque algo específico que se pueda cambiar, o sea, que nos puedas explicar, sí, me pasó esto y se pudo haber hecho esto mejor. O que te mm, hayan hecho a ti, quizás, si tú hubieses dicho, no, me lo hubiese, o sea, creo que hubiese sido mejor de otra manera. bueno, por ahí lo clásico es situaciones internas o situaciones con clientes, ¿no? Donde por ahí pudiste dar una mejor solución, pero sí, o sea, en base a eso vas aprendiendo y vas, o sea, yo al menos cada vez que tenía algún problema con un cliente, porque te cruzas con clientes De de todo todo tipo. tipo, un cliente que le puede tocar 10 cosas en un plato y está súper tranquilo y te dice, no, no te preocupes, solamente cámbiamelo y no pasa nada y no sé, puede tocarte un cliente que la papita salió chueca, como un poquito más chueca de lo que debía y te hace un escándalo y te dice que quiere libre reclamaciones y todo el almuerzo gratis y qué sé yo. Y que te va a votar. Y de acuerdo a eso vas aprendiendo qué pudiste decirle, cómo pudiste manejar a esa persona en cuanto a su queja para de repente darle una mejor solución. Entonces, en algún momento, como todos, nos vamos a equivocar, pero tocar después pensar, retomar ese momento para que digas, lo puedo haber manejado así, le puedo haber dado esta opción, le puedo haber dado esta solución, porque incluso hasta el cómo se lo dices, de repente no le estás ofreciendo gran cosa, pero el cómo se lo dices, el mostrar preocupación sincera por tu cliente, eh, funciona mucho, ¿no? Que tu cliente sienta que de verdad te estás preocupando por esa persona, de que le vas a solucionar, de que vas a estar pendiente de eso y, y se valora. Entonces, ese tipo de cosas a mí que me han pasado con clientes de repente un poco complicados, las tomaba en cuenta y me ponía a pensar cómo podía haberlo solucionado de mejor manera y en una siguiente ocasión lo aplicaba y por ahí me resultaba mejor y seguía pensando y buscaba mejorar cada vez en las soluciones, las respuestas, incluso cómo se lo decía a los clientes, porque, como te digo, el cliente sienta que tú estás pendiente y que realmente te estás preocupado por lo que le ha ocurrido y que vas a estar atrás de la solución hasta que llegue a su mesa y hasta que el cliente se vaya, ¿no? Estar pendientes y que se sientan que ya pasó de ser un problema a te soluciono el problema y quiero que estés bien y quiero que te vayas contento con toda la experiencia del restaurante y, y eso implique un retorno, pues, ¿no? Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por todos los comentarios, la experiencia. Espero que les sirva a toda la comunidad para ir aprendiendo poco a poco, porque no todos sabemos de todo. Y yo creo que enseñando las experiencias de los que están participando en el sector va a ayudar y contribuir mucho a que muchos restauranteros vayan tomando esas experiencias antes de vivirlas y poder aplicarlas. Bueno, Iván, muchas gracias por la Un entrevista. gusto. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir porque nos ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido de alto valor. Muchas gracias, Iván. Nos vemos, Andrés, un gusto. Un abrazo.